Chicos, vamos a empezar ya a ver lo que son los sistemas abiertos. ¿Ok? Ya, entonces, los balances de energías para los sistemas abiertos están dados por la siguiente ecuación, que es como que parecido un poquito a los de sistemas cerrados, simplemente que aquí... Ya. Ya, ¿se acuerdan que para sistemas cerrados tenías tu sistema, tenías que variación de U es igual a más menos Q, más menos el trabajo? Ya. La diferencia entre sistema cerrado y sistema abierto es que ahora hay una corriente de entrada y una corriente de salida. Entrada y una corriente de salida. Ya, entonces, esos términos siguen siendo despreciables porque el equipo en sí no va a ningún lado y no hay una gran diferencia entre lo que es la corriente de entrada y la corriente de salida, o sea, una diferencia de altura, o sea, no es tanta como para tener que ser considerada. Ya, entonces, ya. ¿Y qué significan estos? Esta es la entalpía el valor de la entalpía que normalmente encuentras en tablas. Es la energía cinética, que tiene que ver más con lo que es a qué velocidad entra o sale el fluido con el que estás trabajando. Y la energía potencial, esta normalmente se la desprecia porque es no hay realmente alturas. Esto es para alturas y eso normalmente se la desprecia. Con las que más trabajamos son la energía potencial y la entalpía, que las entalpías todas tienen. La energía cinética es como que puede ser que tenga, puede ser que no tenga. ¿Ya? Ya. Entonces, en un sistema abierto vamos a tener esto. Ah, y que aquí lo importante, aquí me falta algo importante. Esta variación de energía interna no hay, porque nada se está quedando adentro del equipo. O sea, aquí en el equipo teníamos una variación de la energía de adentro. Aquí no está variando nada adentro porque entra y sale. ¿Ok? Ya, entonces, así es como les queda la ecuación de la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Les queda cero es igual más menos el trabajo, más menos Q, más la sumatoria de las masas la sumatoria de las corrientes que entran de la masa por el valor de la entalpía, energía cinética y energía potencial, que energía potencial normalmente se la desprecia, y menos la de las corrientes de salida, ¿ok? Aquí hay una fórmula para determinar lo que es la masa. La masa la puedes determinar por medio de eh, el volumen específico, el área y la velocidad. ¿Ok? Ya, entonces, tenemos ciertos equipos. Tenemos toberas y difusoras aquí. Entonces, ¿qué hace la tobera? La tobera lo que hace es aumentar la velocidad disminuyendo la presión. Entonces, el balance de energía va a quedar en función del calor, solamente el calor, no el trabajo, más la corriente de entrada. Puede ser más de una corriente de entrada, igual que puede ser más que una corriente de salida. La masa por la entalpía más la energía cinética, que esta sí tiene energía cinética porque hablamos de velocidades. Aquí la velocidad 2 va a ser mayor que la velocidad 1 y en el difusor es el caso contrario. Aquí la velocidad 2 va a ser menor que la velocidad 1 y va a haber una mayor presión. ¿Sí? Ya. Tenemos también lo que van a ser los compresores y la bomba. Entonces, ¿qué es lo que hace el compresor o una bomba? Aumenta presión. Los compresores y las bombas requieren trabajo. Si requieren trabajo, el signo va a ser positivo. Aquí se desprecia energía cinética, se desprecia energía potencial. Esto no hay. ¿Ya? Y en sí te queda en función del trabajo más el calor, porque el calor también puede ser, se genera o necesita calor. O sea, eso es independiente. Pero el trabajo siempre va a ser positivo en un compresor. ¿Ok? El que es lo contrario de lo que hace la turbina. La turbina disminuye la presión y genera trabajo, es decir, que el trabajo está
saliendo del sistema. Entonces, aquí siempre va a ser tu trabajo, aquí siempre va a ser positivo en un compresor y en una turbina siempre va a ser negativo. ¿Ok? Ya, y tenemos las válvulas de estrangulamiento. Lo que la válvula de estrangulamiento hace es igualarte esta propiedad, la de las entalpías. Por eso que entalpía es bastante importante. Ya, ¿alguna pregunta? ¿De los sistemas? O sea, de los equipos. No, bueno, ya. Entonces vamos a hacer el primero. Déjenme, ahí. Ya. Aquí ya en los sistemas abiertos no estamos hablando de estados, sino de corrientes. Entonces, según esto, lo que tenemos es una tobera por la cual entra aire. Espérate, ya. Una tobera por la cual entra aire con estas propiedades y sale a las de acá. Constante, 300 kilopascales, 100 grados centígrados, 45 metros sobre segundo, y sale a 100 kilopascales y 180 metros sobre segundos. Dice el área de entrada de la tobera es 110 centímetros cuadrados y nos pide determinar el flujo másico por la tobera, la temperatura del aire a la salida y el área de salida de la tobera. Entonces, ya. Aquí ya lo que tenemos no va a ser estados, sino corrientes. Va a haber una corriente 1 y una corriente 2. Entonces, aquí vamos a tener la corriente 1. La corriente 1. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que presión 1 igual a 300 kilopascales. Temperatura 1 igual a 200 grados centígrados. La velocidad 1 a 45 metros sobre segundos. Y a 1 igual a 110 centímetros cuadrados. Y tenemos una corriente 2. Una corriente 2 que va a tener una presión 2 de 100 kilopascales. Y un volumen, una velocidad 2 de 180 metros sobre segundo. Ya. Entonces, en el literal A, lo primero que nos dicen es que tenemos que hallar lo que es el flujo másico de la tobera. ¿Recuerdas la formulita que les mostré antes? Acá está. Ya, la tobera podemos escribirla de esta manera, que la masa es igual a 1 sobre el volumen específico por A por la velocidad. Entonces, ya. Entonces, para el literal A, ¿qué tenemos? Vamos a utilizar que para hallar el flujo másico vamos a utilizar que la masa es igual a 1 sobre el volumen específico por el área por la velocidad. La velocidad con una rayita encima. ¿Dónde estás? No. Ok, no sé dónde está esa velocidad. Déjame escribirle aquí velocidad. Ya, entonces. No tenemos el volumen específico. ¿Con qué podemos hallar el volumen específico? Lo podemos hallar por medio de P1, B1 igual RT1. P1, B1, B1 igual RT1. Ya. Aquí sacamos B1. Entonces B1 va a ser igual a
a R. R es igual a 0.2870, 0.2870 kilopascales por metro cúbico dividido para kilogramo Kelvin. Metro cúbico, kilogramo Kelvin. Kilogramo Kelvin, 2970, 2870. Ese es el valor de R que encuentras en tablas, ¿ya? Por la temperatura que es 200 más 273. 200 más 273 Kelvin. Y todo esto dividido para la presión. Dividido para la presión, que son 300 kilopascales. 300 kilopascales. Listo. Entonces aquí la velocidad específica es 0.4525 metros cúbicos sobre kilogramo. Ya, entonces, a partir de eso ya tenemos todos los datos, podemos reemplazarlos aquí. El área era igual a 110 centímetros, que es igual a 0.011 metros cuadrados por 45 metros sobre segundo. 45 metros sobre segundos. 45 metros sobre segundo. Ya. Y esto va a ser igual a 1.094 kilogramos sobre segundos. Ya. Hasta ahí vamos el literal A. Ahora nos pide determinar la temperatura del aire a la salida. Entonces, para la temperatura del aire, para la salida, tenemos que usar la primera ley de la termodinámica ya para sistemas abiertos. Entonces, el literal B, que es la temperatura. Entonces, vamos a usar la primera ley de la termodinámica, que 0 es igual a más menos Q. Es técnicamente más menos trabajo, más menos Q, pero para toberas es solamente más menos Q. ¿Ok? Acá, más menos Q. Más. La sumatoria de las corrientes de entrada que MH1 más B1 al cuadrado. MH1 más la velocidad 1 elevado al cuadrado y dividido para 2. Vamos esto. Menos lo mismo, pero para la salida. Aquí solamente hay una corriente, entonces iría 1 y 1. Ya, ¿qué podemos decir acerca de las corrientes? De la masa de las corrientes. Podemos decir que M va a ser igual a M1 y que va a ser igual a M2. ¿Verdad? Porque lo que entra, sale. Ya. A partir de eso, podemos hacer lo que es... Reemplazamos los valores que tenemos. Ya. Tenemos M1, XH2 y B2. Ya. Tenemos la masa es la misma. Vamos a tener H1 menos H2 más B1 menos B2, ¿verdad?
Menos B2 y H1 menos H2. ¿Me dice algo? Ya, como aquí no nos están diciendo nada acerca del calor, podemos asumir que está trabajando adiabáticamente y por lo tanto va a ser cero el calor, porque igual aquí tenemos las variables de temperatura. Entonces, entonces a partir de esto sacamos M, ponemos CP. La masa ya la sacamos, que era 1.094 kilogramos sobre segundos. Por CP, el CP es 1.02 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Sobre kilogramo Kelvin. Y sabemos que va a ser T1 menos T2. Más B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado. B1 es igual a 45 metros al cuadrado, 45 al cuadrado. Y B2 es igual a 180 metros sobre segundos. Ya, aquí hay algo importante que tengo que decirles es que las unidades de... Las unidades de esta parte, ¿están en qué? Están en esta parte, si lo ves así, tienes metros cuadrados sobre segundos cuadrados, y eso tienes que pasarlo a kilojoules, ¿ya? Y eso se lo hace con la conversión de que un metro cuadrado, un kilojoule sobre kilogramo, un kilojoule sobre kilogramo, todo esto sobre 1000 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Cuadrados sobre segundos cuadrados. No tienen que olvidarse de esa conversión, ¿ok? Entonces, aquí T2, no, T2 no tenemos. Tenemos T1 es 200. T1 sí tenemos, T1 es 200, y una vez que ya resuelves eso, te queda que T2 va a ser igual a 188.8. Es igual a 188.8 grados centígrados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna. Ya, entonces vamos al literal C. El literal C era del área de salida de la tobera. Déjame subir un poquito. Ya. El área de la salida de la tobera la podemos calcular con la misma fórmula que usamos para calcular la masa, solamente que ya tenemos la masa. Aquí lo que va a cambiar va a ser el valor del volumen específico y va a cambiar el valor de la velocidad. Entonces, esto aquí es estos tres. Ya. El de P1. Bueno, el de P1 se quedó por allá. Queremos B2. Esto no cambia. Se cambia la temperatura. La temperatura es 188.8. Y la presión cambia a 100 kilopascales. Ya con esto vamos a tener un volumen específico de 1.30
1.325 metros cúbicos sobre kilogramos, que ya con esta fórmula vamos a tener que el área va a ser igual a M por B del volumen específico dividido para la velocidad, que es igual a ver, ¿cuánto era esto? Ya, aquí está. Por el volumen específico que acabamos de sacar, dividido para la velocidad, que es 180 metros sobre segundo. Esto nos queda igual a 0.7710 metros cuadrados, que es igual a 77,10 centímetros cuadrados. Ay. Metros cuadrados, que es igual a 77,10 metros cuadrados. Centímetros, perdón, centímetros cuadrados. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ninguna. Ya. Entonces vamos al otro ejercicio. Nos dice refrigerante R134A entra a un compresor a 100 kilopascales y menos 24 grados centígrados con un flujo de 1.35 metros cúbicos sobre minuto y sale a 800 kilopascales y 60 grados centígrados. Y nos pide determinar el flujo máximo del R134A y la entrada de potencia al compresor. La entrada de potencia ya es el trabajo, ya, pero ya no en kilojoules sobre kilogramos, sino en kilojoules sobre segundos, kilojoules hora, cualquiera de esos. Ya, entonces, vamos acá, aquí, ejercicio 2. Ejercicio 2, ya. Entonces, aquí te dice que tenemos un compresor, creo que de este lado, sí. Sí, sí, de este lado. Ya. Vamos a tener una corriente 1, vamos a tener una corriente 2. Dice que entra R134A, vamos a tener aquí corriente 1, va a ser que la presión va a ser igual a 100 kilopascales, la temperatura va a ser igual a menos 24 grados centígrados, el flujo es metros cúbicos sobre minutos, que son 1,35, ¿verdad? Sí, flujo metros cúbicos sobre minuto, que tiene como caudal, metros, ¿cuánto? 1,35. 1,35 metros cúbicos sobre minuto. Ya. Y nos dice que la corriente 2 va a ser igual a presión 2, que es igual a 800 kilopascales. Y la temperatura 2, que va a ser igual a 60 grados centígrados. Y nos pide determinar el flujo máximo y la entrada de potencia del compresor. Ya, así vamos bien. Ya, este flujo es lo mismo que tener flujo volumétrico. Y sabemos que podemos hallar la masa por medio de este flujo volumétrico sobre... Ay, esto lo vamos a llevar a... Déjame hacerlo bonito. Espérate, para que después se vea. Entonces, vamos a tener el A, va a ser igual a M es igual a B dividido para el volumen específico. El volumen específico va a salir de las tablas directamente. Entonces vamos a tener 1,35 dividido para 60, que nos va a dar las unidades en metros cúbicos sobre segundos.
metros cúbicos por segundos. Y todo esto lo divides para el volumen específico. El volumen específico es igual a 0.1947. 0.1947 metros cúbicos sobre kilogramos. Sobre kilogramos. Metros cúbicos sobre kilogramos igual a 0.1155 kilogramos sobre segundos. Ahí estaría el literal A. Y la segunda nos dice la entrada de potencia del compresor. La entrada de potencia del compresor la sacamos con la primera ley de la termodinámica. Con esta. Aquí también hacemos esa misma asunción de que la masa es igual a la masa 1 por la masa 2. Y le ponemos aquí. No, solamente que aquí sí tenemos el término del trabajo. Y lo que vamos a asumir es que se trabaja adiabáticamente. Trabaja adiabáticamente, entonces lo que vamos a tener va a ser igual. Ser igual, más menos trabajo, más la entrada, las corrientes de entrada menos las corrientes de salida. Ya. Aquí ya no tenemos términos de velocidad, entonces esto ya no va. Esto ya no va. No tenemos términos de energía potencial, entonces tampoco va, solamente nos queda así. En realidad nos queda igual. Más M por H1. M por H. Ay, M H1 menos H2. H2. Y estos datos sí los tienes porque los tienes a partir de tablas. Sabes que vas a tener la masa, ya la sacamos que era 0.55. Y sabemos que la entalpía 2 va a ser igual a 236.33 menos 296.81, que son las entalpías a esas condiciones, ¿ok? Entonces aquí sale que el trabajo, ay, el trabajo va a ser igual a 6.99 kilojoules sobre segundos, que es igual a 6.99 kilowatts. Y va a ser un trabajo positivo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Esa es la entrada potencial compresor. ¿Alguna pregunta? No. Ya, vamos al otro entonces. Ya. Un compresor adiabático de aire procesa 10 litros sobre segundos a 120 kilopascales y 20 grados centígrados hasta 1000 kilopascales y 300 grados centígrados y pide determinar el trabajo que requiere el compresor en kilojoules sobre kilogramos y la potencia necesaria para impulsarlo en kilowatts. Es bastante parecido, ¿ok? Entonces vamos a tener aquí el ejercicio 3. El ejercicio 3 ya nos están dando en sí el dibujito. Que va a entrar aquí la corriente 1 y va a salir por acá la corriente 2. Que esta flecha representa al... No, el trabajo... es que el libro usa otra nomenclatura. Ya, ya. Entonces, vamos a tener la corriente 1. Los compresores siempre requieren trabajo. Compresores y bombas siempre requieren trabajo. Los que hacen el trabajo son las turbinas. Ya, entonces vamos a tener la corriente 1
Dice 10, vamos a tener un caudal, un volumen de 10 litros sobre segundos. Vamos a tener una presión de 120 kilopascales. Aquí hay aire. Ya. Y vamos a tener un volumen, una temperatura de 20 grados centígrados. En la corriente 1. En la corriente 2 vamos a tener una presión de 1000 kilopascales y una temperatura de 300 grados centígrados. Listo. Entonces, para determinar el trabajo, solamente necesitamos la ecuación. Esta ecuación. Ya. Aquí nos están diciendo desde el principio es adiabático, entonces no hay calor. Y listo. Entonces, lo primero que se hace es sacar los datos que vamos a usar. ¿Qué vamos a usar? Vamos a sacar que el volumen va a ser igual a 10 litros sobre segundos por un metro cúbico tiene 1000 litros. 1000 litros, entonces el volumen va a ser igual a 0.01 metro cúbico. Ya, el valor del CP que vamos a usar, que es 1.005 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y el valor de el R, 0.2870 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿Kilogramo Kelvin? No es kilojoules, kilogramo Kelvin. Valor es... Ah, no, sí, kilojoules, kilogramo Kelvin. Ya. Entonces, a partir de esto, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar lo que es el volumen. Podemos sacar la masa a partir directamente desde de los gases. Si no, podemos hacer otra vez lo mismo que hicimos arriba o podemos hacerlo directamente. O sea, con P1, B es igual a RG por T. Podemos sacar que este P1 va a ser igual al volumen, al volumen geométrico, sobre el flujo másico, que es igual a RG, que es la constante del gas, por la temperatura 1. Y sacamos que la masa, que el flujo másico va a ser igual a RG por T1 sobre P1 por B. ¿Sí? Y esto te va a dar igual a 0.01427 kilogramos sobre segundos. ¿Ya? Es lo mismo que hacer lo anterior, solamente que ya es como que menos pasos. Pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, ya podemos utilizar esto. ¿Por qué? Porque vamos a poner las entalpías en función del CP. T1 menos T2. T1 menos T2. No, menos T2. Entonces, aquí ya solamente nos queda reemplazar. La masa va a ser igual a 0.01427 por el valor de CP, que es 1.005. Por el valor de la temperatura, que va a ser igual a 293 menos 573. Ya, entonces, el trabajo, aquí ya resolviendo esto, va a salir que es 285 cerrado, kilojoules sobre kilogramo. No, no, permiso.
es 4.02 kilowatts. Porque aquí ya multipliqué por la masa. Es 4.02 kilowatts. Porque aquí ya estamos multiplicando por la masa. Este es el B en kilowatts. Si lo quiero en kilojoules sobre kilogramo, lo único que tengo que hacer es dividir este valor para la masa. Yo para 0.01427 dividido para 0.0142.7 kilogramos sobre segundos, que está eso, y eso sí da 285 kilojoules sobre kilogramos. Ya. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ya, vamos ya al otro entonces. Ya, dice, en algunos sistemas de refrigeración se usa un tubo capilar adiabático para hacer bajar la presión del refrigerante, desde la presión del condensador hasta la presión en el evaporador. El RC24A entra a un tubo capilar como líquido saturado a 50 grados centígrados y sale a menos 20, que es menos 20, a menos 20. Ya, y pide determinar la calidad del refrigerante en la entrada del evaporador. Ya, vamos acá abajo, vamos bajando. Ya, el ejercicio 4. Ya tenemos un tubo capilar adiabático. El tubo capilar es este que es así. Este. Aquí pasa 1 y por acá pasa 2. También puedes verlo como una válvula de estrangulamiento. En las válvulas de estrangulamiento que son así, hace exactamente lo mismo. La vas a tener aquí, vas a tener tu valvulita y vas a bajar acá. 1 y 2. Exactamente lo mismo. Ya, bla, bla, bla. Adiabático. A ver, vamos a tener la corriente 1. La corriente 1. RC24A entra al tubo capilar como líquido saturado. Líquido saturado. A 50 grados centígrados, la temperatura 1. Y vamos a tener una corriente 2 que va a salir a una temperatura 2 de menos 20 grados centígrados y nos pide la calidad. Si ya nos están diciendo calidad, esto es una mezcla líquido-vapor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya, tú tienes aquí tu temperatura 1 y sabes que es un líquido saturado. Entonces tú entras en tablas y buscas la presión, que te va a salir que la presión es 1319.9. Ya. También, ¿qué es lo otro que buscas? Es la entalpía. El valor de la entalpía en esas condiciones es 123.49 kilojoules sobre kilogramo, aquí kilopascal. Ya. Estamos trabajando con un tubo capilar adiabático, que es lo mismo que una válvula de estrangulamiento. Por lo tanto, la entalpía 2 va a ser igual a la entalpía 1. ¿Ya? ¿Y cómo se sacaba la calidad? La calidad simplemente era que X es igual a H2 menos HF sobre HFG. Entonces, con este valor y este valor, entras y buscas estos valores, ¿verdad? Y esto te va a dar un total de 0.46, porque esto es solamente tabla. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta? Todos esos datos son sacados de la tabla, ¿no? Sí, todo esto es sacado de la tabla. Normalmente cuando tienes ¿cómo se llama? Tuvo válvulas de estrangulamiento, son de las tablas. O es agua o es el refrigerante R134A. Si en A o B motivo te ponen como que si fuera aire o algún otro gas,
tú lo que tienes que hacer es que H va a ser igual a tu CPT. Y con esto calculas. Ya, muchas gracias. Ya. Los otros dos son del S que se los iba a hacer el día viernes, sinceramente. Ya. Sí. Para dejarles para el día viernes solamente los de LS, que son chiquitos. Bueno, no son tan chiquitos, pero son para ese. Sí, entonces, ¿no tienes ninguna pregunta? ¿De nada? No, ninguna. La fórmula que pusiste al final, eso, o sea, ¿es una fórmula ya que está en el libro o, ¿Esta? ajá, la de la H, no, la de revista H igual a CP? O sea, no está en el libro así, pero es algo que es y que usas de aquí a de largo. Ah, ya, ok. Sí, o sea, eso ya lo viste en algún momento, que frente al P era igual al CP por el T, que normalmente es lo que hacemos como que variación de H, es igual a Ah, ya, ok, sí, sí. pero esta variación de H es lo mismo que tener Sí, es verdad. CPT2 menos CPT1, H2 menos H1 y bla, bla, bla. Sí, solamente que si normalmente le usas eso cuando tienes